Esta mañana vamos a continuar con el estudio de Hechos, capítulo 8, y vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Y dice la palabra de Dios: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, a excepción de los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4, fíjense bien cómo comienza: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba, que dice, atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 9, otro pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Otro pero, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, comenzaron a bautizarse tanto hombres como mujeres. También creyó Simón, inclusive se bautizó, y estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los milagros que se hacían. Él estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, cuando llegaron, oraron por los samaritanos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido el Espíritu sobre los samaritanos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y comenzaron a recibir al Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y les dijo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá Él te perdone, porque veo que estás en amargura y eres prisionero de maldad. Respondiendo entonces Simón dijo: rueguen al Señor por mí, para que nada de esto me suceda. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén, y en muchas ciudades de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Viste en los primeros 3 versículos? Y Saulo consentía en la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Nuestro texto comienza recordándonos que acaba de suceder una tragedia. Acaba de suceder algo lamentable y despreciable. ¿Por qué? Acaban de matar a un diácono de la iglesia, a Esteban. Esteban literalmente entregó su vida por la predicación del evangelio. Y algo lamentable y triste es que lo mataron literalmente
a pedradas, a pedradas. Y no solamente eso, nos dice que Saulo, quien llegó a ser el apóstol, comenzó a asolar la iglesia de tal manera que se metía en las casas de los cristianos y arrastraba a hombres, pero también a mujeres. ¿Se imaginan que eso comenzara a suceder en Monterrey, que de repente comenzaran a sacar de nuestras casas a nuestras esposas, a nuestros hijos y los arrastraran a la cárcel? Sería algo de verdad totalmente lamentable y triste. Y uno ve esta imagen y puede llegar a pensar, el mal está venciendo y la iglesia está perdiendo. El mal está ganando y la iglesia está perdiendo. Pero déjenme decirles que eso no es así. No podemos pensar que era así. Porque cuando Esteban está siendo apedrado, antes de morir, nos dice el texto, que él voltea al cielo y por la gracia y la misericordia de Dios, Esteban pudo ver a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¿Se imaginan ver esta imagen? Esa es la idea general del libro de los Hechos. Lo hemos venido predicando. ¿Cuál es la idea principal del libro de los Hechos? Que Cristo, cuando resucitó, fue y se sentó a la diestra del Padre, en señal de que todo poder, toda autoridad se le ha dado, tanto lo que hay en el cielo como lo que hay en la tierra, y Él utiliza esa autoridad, ese poder para perseverar su iglesia. Por eso, si Cristo está sentado en su trono, podemos estar 100% seguros que todo lo que sucedió con Esteban fue perfectamente planificado y orquestado por aquel que tiene todo el poder y la autoridad. Nada se le escapó de las manos a Jesucristo. Y todo fue parte de su plan. ¿Y cuál fue su plan? Que Él utilizó esta tragedia con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Que a partir de esta tragedia los cristianos fueron esparcidos. El evangelio se concentraba únicamente en tierra de los judíos, pero a partir de este momento ahora el evangelio va a ser predicado fuera de Israel. Y aquí podemos aprender dos cosas rápido. El primero de ellos es el sufrimiento de Esteban. Aunque fue algo lamentable, Dios lo utilizó para su gloria. Cualquier sufrimiento que puedas estar pasando, tienes que recordar que ni tú ni yo somos el personaje principal en esta historia. Señor, mira lo que me pasa. No. Es triste y Dios se duele con los que están dolidos y Dios se entristece con los que están tristes. Pero recuerda, tu dolor, además de perfeccionarte, tiene el propósito de que Dios se lleve la gloria. Y en segundo lugar, recordarnos que en los más mínimos detalles, todo está perfectamente planificado por Jesucristo, que tiene todo el poder y toda la autoridad. Así es que fue algo lamentable, pero la iglesia no está perdiendo terreno, al contrario, está ganando terreno, porque los cristianos ahora van a otros lugares. Y llegó un momento en la historia en que llegaron a México para que nos predicaran el evangelio también a nosotros. Y comienza el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque muchos tenían espíritus, salían, unos que eran cojos eran sanos. Versículo 8, y había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sí? Versículo 12, vamos a saltarnos hasta el 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sí?
Entonces, vemos que después de este suceso tan lamentable y trágico, Dios lo utilizó, dice el versículo 8, para llevar gozo a otra ciudad. Ahora, ¿qué estaba pasando? Los cristianos fueron esparcidos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, y uno de los cristianos que Dios mandó a Samaria, es interesante que fue otro diácono. Esteban, quien acaba de entregar su vida, fue diácono, pero ahora quien está predicando el evangelio no es un apóstol, es un diácono. ¿Se imaginan que en unas semanas el hermano Elías hable con nosotros y nos diga, me les voy a África como diácono? Y la hermana Delia, no, ¿cuál África? A Torreón. Pero era un diácono. Un diácono fue utilizado por el Señor para irse a otra tierra, a predicar el evangelio. Y aquí quiero mencionar algo porque es importante, que nos va a ayudar a entender todo el contexto. Toda esta historia está relacionada y apunta al pacto de Dios con su iglesia. En la teología cristiana, en la teología reformada, nosotros identificamos que en el Antiguo Testamento había un pacto. Ese pacto comúnmente, ustedes ya lo conocen bien, es llamado el pacto de obras. Y el nuevo pacto, que es el segundo, se le conoce como el pacto de gracia. En el pacto de obras, que es lo que Dios pide a la humanidad, pide obediencia perfecta. Y es interesante que una de las maldiciones del pacto de obras es que cuando los judíos fallaran en su pacto, lo que Dios iba a hacer, los iba a esparcir alrededor del mundo. Era parte de la maldición. Pero la Biblia nos enseña que el pacto de gracia es mejor que el primero. Y este texto nos va a enseñar varios puntos de por qué es mejor que el primero. Y uno de ellos es lo siguiente, que en el antiguo pacto era maldición que los judíos fueran esparcidos, pero en el nuevo pacto es una bendición que los judíos sean esparcidos. Tanta bendición que llegaron a otros lugares como México para que pudiésemos escuchar el evangelio. Y Felipe está, dice versículo 4, anunciando el evangelio, versículo 5, predicándoles a Cristo, pero también Dios lo utilizó para hacer señales. Aquí voy a hacer un paréntesis porque ya se ha comentado en otros textos. En el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de milagros, generalmente les llama señales. ¿Por qué? Porque las señales apuntan hacia algo más, señalan algo fuera de sí mismo. Por ejemplo, en el caso de Cristo, cuando Él hizo señales, esas señales ¿a qué apuntaban? Apuntaban a que Él era el Hijo de Dios, Él era el Mesías. Y las señales estaban diciendo, hey, voltea a verlo a Él. En el caso de los apóstoles, cuando hacían señales, era exactamente igual. ¿Qué señalaban? Las señales ratificaban que los apóstoles eran los comisionados por Cristo para continuar el liderazgo de la iglesia. Y Dios en su soberanía no solamente le permitió a los apóstoles hacer milagros, sino también a los diáconos, en este caso a Felipe. Sin embargo, Samaria no estaba atento principalmente a los milagros, estaba atento a qué cosa, dice el texto, estaba atento a la predicación de Felipe, a la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Comenzaron a creer en Jesucristo y versículo 8 dice que cuando creyeron comenzaron a bautizarse hombres y mujeres, dice el texto en el versículo número 12. Y este es otro punto del por qué el segundo pacto es mejor que el primero. ¿Por qué? Porque en el primer pacto, la señal, que era la circuncisión, se aplicaba solamente a los niños, por obvias razones. Pero en el segundo pacto, la señal, que es el bautizo, ya no se aplica solamente a los niños, ya se aplica tanto a hombres como a mujeres. Esto es otro punto más de por qué
el pacto de gracia, dice la Biblia, es mejor que el antiguo pacto. Estaban creyendo, se estaban bautizando, y dice el versículo 8, y había un gran gozo en aquella ciudad. ¿Se imaginan? Yo creo que todos, aquí marca una diferencia, no dice gozo, dice gran gozo. Yo creo que todos hemos tenido alegrías, pero también hemos tenido grandes alegrías. Por ejemplo, entre semana, mi mamá me hizo un pay de queso, ¿sí? No sé si alguien ya probó los pies de queso de mi mamá, se los recomiendo, hago publicidad. Fue de gran alegría para mí. Es de gran alegría ver el pay de queso, olerlo, probarlo. Es de mucha alegría, pero también he tenido grandes alegrías, como por ejemplo, cuando estaba con mi mamá esperando que mi papá saliera de la cirugía por el tema del cáncer, más de 7 horas en el quirófano, ¿se imaginan? Tantas dudas que le llegan a uno en la cabeza y que el doctor nos llame, vamos, y que nos diga, todo salió bien. Una noticia de gran alegría. O cuando nuestros hermanos nacen sus hijos y sus hijas, de gran alegría también. Todos hemos experimentado alegrías y gran alegrías. Y el texto nos dice que estos hombres y mujeres estaban con gran alegría, porque habían escuchado el Evangelio de Cristo y se estaban bautizando. Y es interesante que la alegría dice no solamente en unos cuantos, el versículo 8 dice en toda la ciudad. ¿Se imaginan el impacto enorme del Evangelio entre los samaritanos? Y es interesante, Samaria y los israelitas estaban en guerra entre ellos, pero ahora estaban juntos y gozosos. Algo que solamente el Evangelio puede hacer. Y si la historia acabara aquí, es una historia hermosa. Lamentablemente no termina aquí, porque hay un pero. Y ese pero comienza en el versículo 9. Acompáñenme sus Biblias, por favor, en el versículo número 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo, ¿verdad? Vinieron Pedro y Juan, en el versículo 17, les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí este poder. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, no tienes parte ni suerte en este asunto. Versículo 22, arrepiéntete, porque estás en amargura y eres prisionero de maldad. Simón dijo, pidan al Señor que nada de esto me suceda y todo lo que han dicho no venga sobre mí. Para explicar el tema de los apóstoles, un paréntesis, 3 cosas así rápido. Los apóstoles se enteraron que la iglesia en Samaria se había establecido. Fueron porque no habían recibido el Espíritu Santo y les impusieron las manos. Aquí hay 3 cosas que podemos aprender de manera muy rápida. La primera de ellas es que no quiere decir que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o antes de Hechos no existía o no hacía nada. No. En la teología cristiana, un punto que es totalmente distinto entre la iglesia y la iglesia reformada es lo siguiente, que la mayoría de los cristianos creen que uno primero tiene fe en Jesucristo y después de tener fe, uno nace de nuevo. Sin embargo, la iglesia reformada no creemos que esto sea así, creemos que es al revés. Primero nacemos de nuevo y después tenemos fe. ¿Por qué lo creemos así? Porque la Biblia dice que estamos
muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Y no solamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos enemistados con Dios, es decir, no solamente no podíamos, no queríamos nada que ver con Dios. Por eso creemos que primero tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? La Biblia dice que es a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la plática de Jesús con Nicodemo? Tienes que nacer, ¿qué le dice? De nuevo. Por eso primero nacemos de nuevo y después Dios nos da la posibilidad de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento, cuando las personas creían en Dios, pudieron creer únicamente por obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo entonces? Que antes el Espíritu Santo descendía para ciertas obras, pero en el Nuevo Testamento, con la iglesia establecida, el Espíritu Santo no solamente viene y se va, sino que ahora mora en nosotros. La segunda cosa es lo siguiente. Pedro y Juan tuvieron que ir, porque recuerden, ellos, como líderes de la iglesia, se les dio la responsabilidad de parte de Jesucristo, ¿se acuerdan? De atar y qué? Y desatar. Ellos tenían la responsabilidad de agregar miembros a la iglesia y de expulsar miembros, como lo tiene hoy la iglesia también. Entonces, Pedro y Juan fueron en representación para agregar miembros a la iglesia. ¿Por qué? Porque este texto nos cuenta algo en la historia de la iglesia que nunca antes había sucedido. Es la primera vez en la historia de la iglesia del Nuevo Testamento que se están agregando personas que no son judíos. Es la primera vez en toda la historia. Sí ha habido casos específicos, ¿verdad? De personas que creyeron en Cristo sin haber sido judíos, la esposa de Boaz, el soldado romano cuando reconoció verdaderamente era el Hijo de Dios, pero ahora de manera en cantidades grandes y por primera vez en la iglesia del Nuevo Testamento está sucediendo. Por eso Pedro y Juan tuvieron que haber ido y impusieron las manos en señal de admisión, de compañerismo. Y lo tercero, no hay ningún texto que diga que para recibir el Espíritu Santo hay que imponer las manos sobre los demás. Esto fue suceso de una sola vez. No se está estableciendo una doctrina, nos está contando algo que sucedió en la historia. Entonces, es importante eso. Y como leímos en el texto, hay un pero. Había un hombre que se llamaba Simón, que practicaba las artes mágicas, y dice el texto que por muchos años había engañado a los samaritanos desde el más pequeño hasta el más grande. Y les hizo creer que él venía de parte de Dios, que era alguien importante. Y los estaba engañando. Y al parecer les cobraba dinero con los trucos mágicos que hacía. Y cuando vio que Pedro y Juan, al imponer las manos, recibían el Espíritu Santo, dijo, hey, denme dinero, les doy dinero, pero denme a mí también ese poder. Ahora, Simón, cuando dice el texto que practicaba artes mágicas, puede ser que Satanás estaba ayudando con señales para engañar a las personas. Puede ser, porque existe el reino de los demonios, lo creo. Yo me voy más por otra explicación que es la siguiente. Hoy en día, los que tienen las redes sociales, ya está de moda que todos quieren crear contenido y muchos de los que crean contenido son magos. Hacen trucos de magia con cartas y tantas otras cosas. Pero hay muchos de ellos que hacen el truco y de verdad, si uno lo ve a simple vista, te engaña. Y yo los he visto y he dicho, ¿cómo lo hicieron? Porque son muy habilidosos con las manos, te engañan. Pero muchos de ellos, después de hacer el truco, se termina el truco y luego te explican cómo hicieron el truco.
Pero por eso se llama truco, porque siempre hay una trampa, siempre hay una manera de engañar a las personas. Unos comentaristas, por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando va con Faraón y le dice, Dios, tira tu vara, la vara de Moisés se convirtió en la serpiente, ¿se acuerdan? Y luego el Faraón trajo también a sus magos y dice que las varas del Faraón también se convirtieron. ¿También ellos tenían poder como Dios? No lo creo. Yo creo, como dicen estos comentaristas, muy probablemente las varas de ellos estaban huecas por dentro, ya tenían unas serpientes que simplemente salieron por la parte inferior, pero la serpiente que Dios había convertido se las comió. Entonces yo creo que de alguna manera Simón hacía lo mismo. De alguna manera se las ingenió con trucos baratos para haber engañado a los samaritanos. Desde el más chico hasta el más grande. Por años lo hizo. Y después dice el texto que él decía haber creído. Felipe comenzó a predicar y al parecer él dijo, yo también creo. No solamente eso, nos dice el texto que Simón el mago estaba entre los cristianos, se quedaba atónito de las señales. Y no solamente eso, el texto también nos dice que se bautizó. Simón se bautizó. Pero luego viene esta parte de nuestro texto que dice que cuando vio a Pedro y a Juan imponer las manos y recibir el Espíritu Santo, dice el versículo 19, diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo ponga las manos reciba el Espíritu Santo, y les ofreció dinero. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Se escucha un poco feo, pero ¿saben? En un lenguaje común, ¿qué le contestó Pedro a Simón? Le contestó prácticamente lo siguiente. Simón, tú y tu dinero se pueden ir al infierno. Tú y tu dinero se pueden ir al infierno. ¿Has pensado que puedes comprar el Espíritu Santo? ¿Quién es? No es un poder, es Dios. ¿Has pensado que puedes comprar a Dios mismo con dinero? Y dice Pedro, arrepiéntate, porque veo que estás en amargura y encadenado a la maldad. Y aquí Pedro dijo algo muy interesante. Dijo, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. Escúchenme bien todos lo que voy a decir. Es mi deseo a Dios que todos podamos meditar en lo que estoy a punto de decir. Y es lo siguiente. Simón es un excelente ejemplo de que alguien puede decir, soy cristiano, puede convivir con cristianos, escúchenme bien, se puede bautizar y aún así no ser cristiano. Es el excelente ejemplo que alguien puede decir, soy cristiano, estar entre los cristianos, bautizarse como los cristianos y aún así no ser cristiano. ¿Cómo sabemos que no era cristiano? Las palabras de Pedro tienen un contexto nuevamente del pacto de Dios. ¿Qué acaba de hacer Pedro y Juan? Ya lo explicamos, fueron y pusieron las manos en señal de admisión, los están recibiendo en el pacto, los están recibiendo en la iglesia, les están diciendo ya forman parte del pacto de Dios, ¿verdad? Pero luego, ¿qué le dice a Simón? Simón, tú no tienes parte ni suerte entre nosotros. Le está diciendo prácticamente, tú no eres cristiano. Y hay algo interesante que dice, no solamente veo que estás amargado, sino eres prisionero de la injusticia. ¿Por qué le dice prisionero de la injusticia? Porque lo que hace el Evangelio nos hace justos. Pero él no era justo porque no creía, él seguía siendo injusto. ¿Pero por qué le dice que sigue siendo injusto? Por lo siguiente, porque Simón creía que él podía obtener el favor de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios
la salvación de Dios a Dios mismo a través de una transacción. Aquí el problema principal no es tanto el dinero. El problema principal es que todavía hay personas que siguen creyendo que pueden hacer una especie de transacción para obtener algo de parte de Dios. Y yo creo que a todos aquí nos ha pasado de alguna u otra manera y decimos, Dios, ¿viste que al niño del semáforo no le di el billete de 20, viste que le di el de 50? Señor, ¿viste que le acabo de dar chance a la señora que maneja muy mal? Ni siquiera le quité, Dios, le di chance. ¿Viste? Señor, ¿viste que yo sí busco a mis hermanos de la iglesia? Señor, ¿viste ahorita que el pastor me dijo de ofrendar? ¿Viste todo lo que di? Y hacemos cosas porque queremos hacer una especie de transacción con Dios. Dios, mira lo que acabo de hacer. Me tienes que bendecir. Me tienes que ayudar. Me tienes que perdonar. Me tienes que salvar. Y si alguien se presentara con sus obras en las puertas del paraíso, y Pedro estuviese con una lista recibiendo a los invitados del Señor, y alguien dijese, yo tengo que estar aquí por esto, esto y esto, Pedro, sin temor a equivocarme, respondería exactamente de la misma manera. Tú y tus transacciones se pueden ir al infierno, porque han pensado que pueden obtener a Dios a través de cosas. Y esa es la triste realidad, no solamente de Simón, de muchos. ¿Qué hizo la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma Protestante? Vender indulgencias. La gente literalmente creyó que pagando podían ser perdonados. Increíble. La gente hoy en día, a lo mejor ya no con dinero, pero con obras, cree que pueden obtener a Dios mismo. El problema es que Dios, vez tras vez, nos dice, no quiero su dinero, no quiero sus sacrificios. En el antiguo pacto hay algo que Dios demandaba, ¿y saben qué es? Obediencia perfecta. Y a veces aquí fallamos en entender un poco esto. Hace tiempo les dije una ilustración, lo quiero volver a comentar. Cuando estaba en la facultad de arquitectura en la carrera de diseño industrial, yo era malísimo en matemáticas, todavía soy malo. Reprobé, la única materia de matemáticas la reprobé. Y al parecer fui el único, porque cuando me tocó ir a presentar, me acuerdo mucho que estábamos a días de Navidad, hacía mucho frío, era bien temprano, está todo oscuro. No solamente era el único en el salón, era el único en todo el edificio. Fui, era un examen de 5 preguntas, había contestado 2, me estaba haciendo loco, ya no sabía qué hacer. El maestro se empezó a desesperar, era muy temprano, ya se quería ir, hacía frío. Me dice, a ver, tráeme tu examen. Y ya fui, y dije, pues ya, hasta aquí quedé. Ni siquiera vio el examen. Agarró una pluma, bien, bien, mal, bien, bien, 70, feliz Navidad, vámonos. Y yo, pues feliz Navidad también. A veces así somos, como el profesor. Contratamos un servicio, no sé, de plomería, y el plomero hace las cosas 95% bien, y a lo mejor 5 mal, y decimos, ya, está bien, no pasa nada, hombre, ya vete, gracias. A veces así somos, pero Dios no es así. Dios no puede permitir 99% bien y 1% mal. Él no puede decir, oye, estuviste 47 años, 364 días de tu vida súper bien, nada más hubo ahí uno que flaqueaste, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas de aquel? Sí, sí, no, mira, vamos a hacer algo. No pasa nada, vente. Dios no puede hacer eso. Sería injusto. Dios demanda perfección.
perfección. Y simple y sencillamente, no solamente no podemos, debido a nuestra naturaleza, no queremos hacerlo. No queremos. Y el destino de Simón es el mismo destino para toda la humanidad. Podemos. Y es ahí, hermanos, amigos y familiares, así como en nuestro texto hay un pero, aquí también hay un pero. Nosotros no podemos, pero hubo alguien que sí pudo. La mala noticia es que nosotros no podemos obedecer perfectamente a Dios, pero la buena noticia es que hubo alguien que sí pudo hacerlo. Y ese alguien, hermanos, amigos y familiares, se llama Jesucristo. Dios siempre ha querido a alguien que pueda satisfacer su justicia. Y vez tras vez en el Antiguo Testamento vemos hombres y mujeres que fueron buenos, sí, pero no 100% buenos. Pero Jesucristo, hablando de bautismos, el día que fue bautizado por Juan el Bautista, se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre decir, este es mi hijo amado, él sí me ha complacido. Es el único sobre el cual Dios ha concretado, él sí pudo complacerme. Él sí pudo complacerme. Por eso Cristo no solamente vino a morir porque nosotros somos desobedientes y queremos hacer transacciones como Simón, y vino para que en lugar de que nosotros muriéramos, Él murió en nuestro lugar, pero Cristo no solamente vino a morir, Cristo también vino a vivir la vida perfecta de obediencia que nosotros no podemos vivir. Y Él sí pudo completar el primer pacto, el pacto de obras. Él sí lo hizo, sí lo logró en nuestra representación. Y por cuanto logró cumplir este pacto, Él pudo establecer un nuevo y mejor pacto que se llama pacto de gracia. Porque Él sí pudo lograr lo que ningún otro ser humano jamás podrá lograr. Pero la buena noticia no termina ahí. El Evangelio continúa. La buena noticia continúa. ¿Cómo? ¿Qué nos dice el texto? Que Simón, ¿qué es lo que estaba haciendo? Durante años había engañado a los samaritanos. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos creían que de verdad Simón era alguien importante, que de verdad venía de parte de Dios. Todos estaban siendo rebeldes contra Dios y Dios pudo haber dicho, síganle creyendo a Simón. Y si Dios los hubiese mandado a todos los samaritanos al infierno, escúcheme bien, Dios seguiría siendo perfecto, justo y santo, porque ellos se rebelaron contra Dios. Dios no tenía por qué mandar a que alguien les predicara el evangelio a los samaritanos. No les debía absolutamente nada a los samaritanos. Los samaritanos estaban en rebeldía. Sin embargo, Dios quiso que ellos escucharan el evangelio por pura gracia y misericordia. Pónganse a pensar en todo el plan de Dios hasta ahorita. Los griegos en Jerusalén se quejan con los apóstoles, oigan, están desatendiendo a nuestras viudas. ¿Y qué hacen los apóstoles? No podemos dejar la predicación, escojan diáconos, ¿se acuerdan? Escogieron diáconos. Uno de ellos, Esteban, predicando el evangelio, lo mataron. Fue a raíz de esa muerte que se esparcieron los cristianos, y uno de esos fue uno de los diáconos que habían levantado por la queja de los griegos, y fue Felipe. Y Dios utilizó todo eso para que Felipe pudiese llegar a Samaria y que los samaritanos pudiesen escuchar el evangelio. ¿Se dan cuenta cómo Cristo tiene todo perfectamente orquestado y planificado? Todo. Y de la misma manera, orquestó y planificó todo para que tú y que yo pudiésemos escuchar el evangelio. En México a lo mejor no había un Simón, pero hay una Virgen María. Pero hay muchos dioses falsos que siguen engañando a las personas, y Dios pudo haber dicho, sigan creyendo en esas cosas. Sin embargo, Él por gracia y misericordia quiso enviar a alguien
para que nos predicara el Evangelio. En este nuevo pacto, ¿sabes qué es lo que Dios demanda de nosotros? Creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nuevamente Simón hizo obras. ¿Son malas las obras que Simón hizo? No. Estaba entre los cristianos. Es una obra buena estar en la comunidad de los cristianos. Se bautizó, es algo bueno, deberíamos de bautizarnos. Hizo obras buenas, pero las obras no salvan a nadie. Lo único que salva es creer que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Simón no creyó. Las obras entonces no valen para salvarnos, no, pero para demostrar que somos salvos. Sí. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Samaria? Estaba en gran alegría. Que es la misma, cuando el Evangelio fue predicado en Jerusalén, ¿cómo estaba la iglesia? En gran alegría, en gran gozo. Nosotros no hacemos obras para ser salvos. En gratitud, porque hemos sido salvos, hacemos obras. ¿Y qué es lo que hizo la iglesia de Jerusalén en gratitud por haber sido salvo? El ejemplo lo tenemos en Felipe. ¿Qué hace Felipe vez tras vez en nuestro texto? Versículo número 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Escúchenme bien. Escúchenme bien lo que voy a decir. Es triste y lamentable lo que le sucedió a Esteban de ser apedrado. Es triste y lamentable. Pero al final del día, ¿dónde terminó Esteban? En la presencia de Dios. Escúchame lo que voy a decir. Es más triste el caso de Simón, que creyó que era cristiano y nunca lo fue. Eso es más triste. La salvación no es por obras, es por gracia. Pero en gratitud hacemos obras. Y una de las obras que nos enseña este texto en particular es lo siguiente. Tú quieres saber si el Espíritu Santo mora en ti. Si estás agradecido por la obra de Dios, ¿sabes lo que vas a hacer? De manera natural. No porque el pastor o porque hay actividades en la iglesia, de manera natural, con gozo y con alegría. Tú también vas a predicar el Evangelio. Es imposible que un cristiano que ha sido transformado por el Espíritu Santo se pueda quedar callado. Es imposible. No se puede. No se puede. Y uno quizá podrá decir, es que aquí no hay campañas evangelísticas. Miren, voy a mencionar algo sobre este tipo de actividades. Hay un ministerio muy bueno que se llama 9 marcas, que habla sobre marcas de una iglesia sana. Y hay un libro de una marca sana que es evangelización. Y el escritor menciona algo que yo lo comparto, y él dice lo siguiente: en Estados Unidos hizo una encuesta entre cristianos menores de 21 años, porque es el rango de edad que más cristianos hay en Estados Unidos, y les preguntaron, ¿cómo conocieron a Cristo? Y es interesante que solamente el 1% de ellos dijo que a través de campañas, eventos evangelísticos o programas de televisión. El 1%. Pero más del 43% de ellos, ¿saben cómo conocieron el Evangelio? Por familiares, por amistades, por personas con las cuales tenían mucha relación. Yo durante 15 años de mi vida, 15 años me dediqué a hacer viajes misioneros a varias partes de México, casa por casa, y haciendo obras y cosas de acción social en plazas y tanto. Créanme, 15 años, los frutos fueron muy pocos. He visto más fruto del Evangelio cuando se predica a personas que conocen. Pregunta, ¿hace cuánto que no le predicas el Evangelio a tu familia? A tus hijos. Es importante modelar el Evangelio, tener ética cristiana, pero también es importante hablar del Evangelio. Es que mis hijos ya están grandes, así tengan 50 años.
Hay que predicarles el Evangelio. ¿Hace cuánto que no le predicas el Evangelio a tus vecinos? A tus compañeros de trabajo. Lo repito, una señal clara de alguien que ha sido transformado por el Espíritu Santo, y lo vemos de una manera tan clara en nuestro texto, es predicar la más hermosa noticia de todas, la que ha cambiado nuestras vidas por completo, la gracia y la misericordia de Dios. Y lo hacemos, ¿saben por qué? Para que cuando esas personas, si el Espíritu Santo los convence y el Evangelio de verdad es aceptado en su corazón, a veces pensamos, es que no predico porque no sé mucho conocimiento. Escúchame lo que voy a decir. No es tu conocimiento ni tu sabiduría lo que cambia a las personas. No pongas excusas. La Biblia dice que agradó a Dios salvar a los pecadores a través de ¿qué cosa? De la lectura de la predicación. Nunca subestimes el poder del Evangelio. Nunca subestimen lo que los maestros les enseñan a los niños 5 minutos el primer domingo al mes. Nunca. Porque Dios puede utilizar esas enseñanzas para transformar naciones enteras. Naciones enteras. Y lo hacemos para que cuando las personas, por la gracia de Dios, puedan reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, puedan decir juntamente con nosotros, Señor, gracias. Yo también estaba siendo engañado como los samaritanos, pero ahora he visto la luz. Por tu gracia y tu misericordia, por la obra de Cristo Jesús, por lo tanto, nada de gloria a nosotros, sino toda la gloria a Dios.